Amable teleaudiencia, nos encontramos nuevamente en su espacio Conéctate con la Estrella. La clase de 12º grado le saluda el profesor César Delgado. Veamos qué tenemos en la tarde de hoy. Trataremos el acento diacrítico y los signos de puntuación, pero antes de entrar en la materia de hoy, vamos a verificar el trabajo que tenían ustedes para realizar en casa. Habíamos dejado una lista de palabras en las que ustedes debían colocar la tilde a aquellas que la requerían y, por supuesto, meditar un poco acerca de la regla aplicada, que fue el contenido que tratamos la semana pasada. Entonces, empecemos con ese contenido y vamos a apreciar qué palabras debía marcarse el acento ortográfico. La palabra Alejandría, ¿verdad? Y tal como digo, hay que reflexionar en cuál es la regla. Es una palabra que cumple con la ley del hiato, casos especiales de los que vimos la semana pasada. La palabra escéptico, ¿verdad? Lleva tilde porque es una esdrújula. Vimos que todas las esdrújulas llevan tilde. En el caso de la palabra indescriptible, no debo marcar tilde porque es una palabra grave terminada en vocal. Tenemos el caso de la palabra crujía. Crujía, si debemos marcar la tilde, ley del hiato. Y pensemos qué ocurre con la palabra pie. Tal vez algunos estudiantes le marcaron tilde, sin embargo, la semana pasada advertimos que los monosílabos no se acentúan ortográficamente. Tenemos el caso de la palabra clérigo, acá tenemos la palabra óseo, ambas son palabras esdrújulas, por lo tanto hay que acentuarlas ortográficamente. Tenemos el caso de la palabra compuesta antisubversiva. Dijimos que las palabras compuestas unidas seguían las reglas generales de acentuación. En este caso tenemos una palabra grave, por lo tanto no se acentúa ortográficamente. Tenemos el caso de la palabra hastío y Raúl, ambas cumplen con la ley del hiato. Debemos entonces acentuarlas ortográficamente. La palabra tráiler, que en un momento era préstamo lingüístico, pero ya ha ingresado a nuestro diccionario, así que sigue las reglas de las graves. Graves terminada en R, tenemos que marcarle la tilde. El caso de la palabra top es un préstamo lingüístico, así que allí no tendríamos que marcarlo. La palabra tragaluz, compuesta, aplicamos las reglas generales, una palabra aguda terminada en Z, por lo tanto no lleva tilde. El caso de la palabra póster sí se ha castellanizado en la actualidad, así que se comporta como una grave, acentuamos ortográficamente. La palabra examen, a veces muchas personas tienden a ponerle tilde. Si vemos su mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es una palabra terminada en N, por lo tanto no lleva tilde, a diferencia de cuando la escribimos en plural. Cuando la escribimos en plural es entonces una palabra esdrújula y sí hay que marcarle el acento ortográfico. La palabra bajo relieve, compuesta, seguimos regla general, es una palabra grave, por lo tanto no lleva tilde. La palabra ambigüedad, una palabra aguda terminada en D, no lleva tilde. La palabra cómic, castellanizada, grave terminada en C, la acentuamos. Imagen, una palabra grave terminada en N, no la acentuamos. La forma conjugada prevé, aguda, terminada en vocal, debemos marcar la tilde. Acá tenemos el caso de la palabra décimo y séptimo, que cuando las analizamos por separado, ambas llevan tilde, pero al formarse la palabra compuesta, señalamos la semana pasada que la primera pierde la tilde y la que la conserva es la segunda. Se comporta como una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde. La palabra contraído, tilde por ley del hiato. Aerostático, palabra esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde. Influencer no ha sido castellanizada. La palabra dio, un monosílabo con una sola función, que es la de ser verbo, por lo tanto no debo colocar tilde. Aquí en el apellido Ábrego, atención, señalamos la semana pasada que las mayúsculas se acentúan ortográficamente siguiendo las reglas generales. Así que en este caso tenemos una palabra esdrújula, por lo tanto hay que marcarle la tilde. Caída, palabra con ley del hiato, tenemos la palabra referéndum, ¿verdad? Es
un latinismo, pero que ya está en nuestro diccionario, grave terminada en M, colocamos tilde. La palabra huida no lleva tilde, es una grave terminada en vocal, así que no lleva tilde. La palabra azahar, aguda terminada en R sin tilde. La palabra diurno, una palabra grave terminada en vocal, no lleva tilde. Concluir, una palabra aguda terminada en R sin tilde. Fue, mucho cuidado con los monosílabos, no se acentúan. Esta es otra palabra que con mucha frecuencia observamos que las personas la acentúan ortográficamente y no lleva tilde. En el caso de la palabra cócelo, ha surgido una forma verbal con un pronombre enclítico y dijimos la semana pasada que estas formas verbales con pronombres enclíticos se asimilan a las reglas generales de acentuación, así que se trata de una palabra esdrújula, por lo tanto lleva tilde, y lo mismo la palabra cuídate. Es una esdrújula que también se acentúa ortográficamente. Entonces, de esta manera concluimos con la asignación a distancia de la semana pasada. Allí pueden ustedes hacer la revisión de las palabras y no olviden hacer la reflexión sobre la regla aplicada. Bien, proseguimos entonces con el contenido de la sesión de hoy. Nos había quedado algo pendiente de la semana pasada para cerrar la materia esta de acentuación, y es el acento diacrítico, así que es lo primero que vamos a ver en la tarde de hoy, la función y los ejemplos que hemos planteado aquí. Posteriormente entraremos a un tema interesante, que es el de los signos de puntuación. De estos signos de puntuación trataremos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y las comillas. Y cerraremos entonces con algunos signos auxiliares que son el guión, el apóstrofo y el asterisco. Recuerden, jóvenes, que ustedes deben ser autodidactas. Aquí solamente vamos a presentar algunas de las reglas de estos signos de puntuación. Hay otros signos y de igual manera otros signos auxiliares que ustedes deben explorar en sus libros de texto y asimismo en diferentes motores de búsqueda, de modo de que se ilustren y puedan utilizarlos correctamente cada vez que redactan un texto. Bien, entonces, como habíamos señalado, cerraremos el tema del acento con el acento diacrítico. Es un acento, fíjense que tenemos aquí abajo, un acento distintivo, ¿sí? Este acento diferencia aquellos monosílabos, fíjense bien, palabras de una sílaba que tienen una doble función gramatical en el idioma, ¿sí? En el cuadro de la derecha pueden entonces ustedes apreciar, en primer lugar tenemos la palabra te, que es una variante del pronombre de la segunda persona, tú, y del otro lado tenemos te sustantivo. Cuando cumple con esa función de sustantivo, entonces yo debo acentuar ortográficamente para marcar ese acento distintivo que dijimos, o un acento diferenciador de la función que tiene la palabra en la oración. Si yo digo, sírvame una taza de té caliente, a esa palabra monosílaba te tendré que marcarle tilde, a diferencia de si digo te llamaré en la tarde. Ese te llamaré en la tarde es una variante entonces del pronombre tú, en ese caso no colocaremos tilde. Bien, en segundo lugar tenemos tu adjetivo, tu carro es moderno. El caso del tú acentuado es entonces pronombre, está reemplazando a una persona. Tú me caes muy bien, ese tú responde a Francisco, a María, es una persona que está siendo reemplazada por esa palabra, pues que es el pronombre. Tenemos el caso del artículo el. Cuando él aparece como un determinante de un sustantivo, yo digo el carro, el árbol, allí no colocaré tilde. Sin embargo, cuando se comporta como un pronombre, es decir, reemplaza a una persona y yo puedo decir, él es mi mejor amigo, entonces ese él debe colocarse el acento diacrítico. Tenemos el caso de se pronombre. Se me olvidó resolver los problemas. Allí se está comportando como un pronombre. En cambio, cuando
es una forma o una inflexión del verbo ser o del verbo saber, entonces debemos marcar la tilde. No sé nada al respecto. Ahí entonces es una forma del verbo saber. Tenemos luego la conjunción más. Esa conjunción más es equivalente a la conjunción pero. Salí muy temprano, más perdí el primer autobús. Salí muy temprano, pero perdí el primer autobús. Entonces allí es una conjunción adversativa y en el otro caso tenemos el adverbio más, que indica cantidad. Échale más azúcar al café. Entonces allí debemos colocar la tilde. Tenemos el caso del mi adjetivo. Mi amigo vive cerca de la casa. Allí se está comportando como un adjetivo cuando reemplaza a una persona, que en este caso es la primera persona gramatical, trajo un regalo para mí, entonces se está comportando como un pronombre. Tenemos el caso de si como conjunción. Si ahorro suficiente, podré comprar una bicicleta en diciembre. Hay allí una conjunción. Y en el caso de la afirmación, el adverbio de afirmación, entonces sí se le coloca la tilde. Sí iré. Allí debo marcar la tilde. Tenemos el caso de la preposición de, que es muy usual en nuestro idioma, casa de madera, camino de tierra, etcétera. Allí no lleva tilde. Cuando se trata de una inflexión del verbo dar, de un buen consejo a sus hijos, allí sí debemos marcar entonces la acentuación diacrítica. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tildes que diferencian significados. Solo sé que se fue. En el primer caso tenemos la forma verbal y en el segundo caso pronombre. Es para él el libro. Pronombre primero y luego artículo. Un determinante. Irás tú y tu hermana. En el primero está reemplazando tú. Ese tú puede ser Carlos, puede ser Fernanda y tu hermana. Entonces se comporta como un adjetivo. Y por último, Luis, sé justo. Ese sé de la forma del verbo ser y se te apreciará. El segundo es entonces pronombre. Allí tenemos entonces en síntesis ejemplos del uso del acento diacrítico. Entonces, procederemos al desarrollo del tema fuerte de hoy, que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación conforman un sistema de signos gráficos que organizan la información de un texto escrito para facilitar su comprensión. Fíjense allí que organizan la información del texto. Entonces, para posibilitar el logro de este objetivo, contamos con los signos básicos que delimitan las unidades textuales. Cuando hablamos de las unidades textuales, se puede tratar de los enunciados, que ya los hemos visto con anterioridad. Un elemento delimitador puede ser también el párrafo. Entonces, cada vez que nos movemos en los distintos componentes del texto, tenemos que hacer uso de los signos de puntuación. Entonces, en este momento trataremos algunas reglas. Ya señalé que no las vamos a ver todas porque los casos son muy amplios y no nos alcanzaría el tiempo para revisar todas las reglas de X o Y signo de puntuación. Aquí en el caso de la coma son innumerables las reglas. Vamos a ver algunas, tal vez las más útiles en este momento. Tenemos el caso del punto y coma, los dos puntos, las comillas y el punto. Son los signos de puntuación que vamos a tratar en este momento. Entonces, iniciaremos con el punto. El punto es un signo delimitador de unidades. Por ello, su función principal consiste en señalar el final de un enunciado, excepto, tenemos aquí la interrogación y la exclamación. Es decir, que cuando me encuentro con oraciones interrogativas, estas no van a cerrar la cláusula con un punto,
sino con el signo de cierre de interrogación, lo mismo que en el caso del cierre de la exclamación, que no utilizaremos punto y seguido o punto y aparte, sino que el enunciado finaliza con estos signos, ya sean de interrogación o de exclamación, de acuerdo con el tipo de oraciones que esté trabajando. Bien, la delimitación de estas unidades discursivas determinarán los usos principales del punto. Entonces aquí tenemos el caso de las tres clases de punto: punto y seguido, punto y aparte, punto final. Entonces, para cerrar esta presentación del punto, van a apreciar un interesante video en el que tendrán la oportunidad de recordar cómo trabajan ustedes en la redacción con este signo de puntuación. Así que a continuación, el video acerca del punto. El punto, un signo que está en oraciones y textos. Su significado depende del lugar donde se encuentre. Cuando detiene el tráfico de oraciones y ordena el flujo de ideas, se trata del punto y seguido. Al final del párrafo, cuando la idea no quiere continuar, se muestra el punto y aparte. Y si queda al borde del texto, entonces todo se acaba. Es el punto final. ¿Y en verdad terminó? ¿Cómo saber si la idea está inconclusa? Solo se sabrá después de estos puntos suspensivos. Muy bien, jóvenes, allí pudieron apreciar de manera más visual la estructura de los diferentes textos y entonces cómo vamos a utilizar los distintos tipos de punto, ¿verdad? El que separa los enunciados es el punto y seguido, el que separa los párrafos, punto y aparte, y al finalizar el texto tenemos entonces el punto final. A continuación, tenemos ahora algunas reglas para el uso de la coma, que tal vez es uno de los signos de puntuación que tienen más vitalidad en la redacción. Tienen muchos usos, entonces aquí recordaremos algunos de ellos. Bien, en primer lugar, separa elementos de la misma categoría gramatical. Cuando hablamos de la misma categoría gramatical pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, sustantivos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Las fuentes revisadas sirvieron para recopilar datos generales mediante imágenes, vídeos, encuestas, gráficos, infografías y textos para así facilitar la comprensión del lector. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una enumeración, ¿verdad?, de elementos que pertenecen a la misma categoría gramatical, en este caso todos son sustantivos. Al final de la serie, como se trata de una enumeración simple, no debemos colocar coma antes de la conjunción y. Más adelante observaremos otros casos donde las enumeraciones son un poco más complejas, entonces para seguir de manera análoga la puntuación, entonces sí vamos a colocar coma o punto y coma delante de la conjunción y. Pero cuando estamos frente a ejemplos como este, que las enumeraciones son simples, no debemos colocar coma al final de la serie. Tenemos el caso de que en una carta entre la ciudad y la fecha es imprescindible también poner la coma. Tenemos aquí el ejemplo, Panamá, coma, allí ven que lo marqué en negrita, 6 de julio de 2020. Estamos entonces separando la ciudad, que es el sitio desde donde voy a enviar la carta, y la fecha. Bien, proseguimos ahora con la tercera regla. Separa el vocativo del resto de la oración. Y entonces cuando escucho esa palabra vocativo me pregunto qué significa. Es una palabra que sirve para llamar la atención a alguien. Entonces esa marca en la escritura va a tener una coma que la separa del resto de la oración. Y es importante recalcar que ese vocativo puede estar al inicio de la oración, puede estar en el medio. En este caso, cuando se encuentra en el medio de la oración,
yo debo aislarlo entonces entre dos comas. Y cuando aparece al final de la oración, entonces lo separo con una coma del resto del enunciado. Tenemos aquí el ejemplo, Sebastián. Estoy haciendo un llamado allí. Sebastián, no quiero que salgas tan tarde. Entonces allí, ¿cuál es el vocativo? Sebastián. Esto no podemos confundirlo con sujeto y predicado. Aquí estamos haciendo un llamado porque hay una regla por allí que me indica que yo no debo separar el sujeto del predicado con coma. Así que para que tengamos muy en cuenta ese aspecto. Luego dice la siguiente regla, separa el hipérbaton que altera el orden de la oración. Y aquí me hago otra pregunta, ¿qué es el hipérbaton? El hipérbaton es cuando se altera el orden lógico de la oración. El orden lógico de la oración es sujeto, predicado, y cuando llegamos al predicado, lo primero que debe aparecer allí en un orden lógico es el verbo, objeto directo si hay, objeto indirecto y los complementos circunstanciales o las circunstancias al final. Entonces, cuando altero ese orden, como es el ejemplo que tenemos aquí, desde el Cerro Ancón, fíjense que está en negrita, coma, divisamos gran parte de la ciudad. Entonces allí me doy cuenta de que la oración no tiene el orden lógico. He anticipado una circunstancia, ¿verdad? Desde donde divisamos gran parte de la ciudad, desde el Cerro Ancón. Entonces allí tenemos una circunstancia, se ha alterado el orden lógico de la oración, el sujeto está tácito, nosotros, ¿verdad? Pero si yo ordeno esa oración lógicamente, me quedaría, nosotros divisamos gran parte de la ciudad desde el Cerro Ancón. Entonces, el complemento circunstancial se ha desplazado al final de la oración y ahí no tendríamos que colocar coma porque la oración estaría en el orden lógico. Bien, en el caso número 5 tenemos que la coma también indica la omisión del verbo. La omisión del verbo. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces para evitar la repetición, nosotros nos valemos de una coma. Fíjense el caso que tenemos aquí. Ellos trajeron frutas, punto y coma, para separar allí las oraciones que están yuxtapuestas. La segunda dice, ellas, coma, verduras. Entonces, ¿qué representa esta coma? Que he marcado esa flecha allí para llamar la atención de ustedes. ¿Qué nos indica? Esa coma que está en la segunda proposición, que el verbo está elidido, es decir, no aparece en la superficie del texto. Entonces se marca con el signo de puntuación, coma. Muy bien. Casos muy interesantes. Fíjense acá, la regla número 6. Al inicio y al final de la aposición y la frase explicativa. Una aposición, ¿verdad?, será un sintagma nominal donde aclaro algo del núcleo de la construcción. Por ejemplo, cuando yo digo Afrodita, diosa del amor. Afrodita, coma, diosa del amor es la aposición. Entonces, esa aposición debe aislarse con una coma. Entonces, acá tenemos un caso de la coma explicativa. Dice, American Graffiti, coma, película dirigida por George Lucas, coma, allí tengo la explicación. Se propuso recapturar la fascinante realidad perdida de la era del presidente Eisenhower. Ustedes se dan cuenta de que la frase explicativa yo la puedo sacar del contexto y no pierde sentido la oración principal. American Graffiti se propuso recapturar la fascinante realidad perdida de la era del presidente Eisenhower. Entonces, allí nos damos cuenta de que ese signo, coma, debo marcarlo al inicio y al final de la frase explicativa. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque es un recurso que se utiliza muchísimo y entonces debemos marcar la puntuación correcta. Bien, proseguimos ahora con el
punto y coma. Se separa proposiciones yuxtapuestas cuando están relacionadas por el sentido. Entonces, ¿qué es una oración yuxtapuesta? Está una proposición al lado de la otra y guardan una relación en cuanto al sentido. Entonces, en términos generales, nosotros utilizamos punto y coma para separar ese tipo de proposiciones. El profesor escribe en el tablero, allí tengo la proposición 1, los estudiantes miran con atención, tengo la proposición 2. Entonces, en esos casos, yo puedo utilizar el punto y coma allí. Ahora, me puede decir un estudiante, profesor, pero allí puedo marcar un punto y seguido. Se puede aceptar el punto y seguido también allí porque ustedes saben que las oraciones yuxtapuestas están separadas por algunos signos de puntuación. Puede ser la coma, puede ser el punto y coma o el caso del punto y seguido, como acabo de señalar. Bien, la regla número 2, delante de las conjunciones, sin embargo, pero no obstante, sobre todo en enunciados largos. O sea, cuando esa primera proposición es extensa, yo puedo marcar allí un punto y coma. Tenemos aquí el avance tecnológico tiene beneficios, punto y coma, no obstante, ahí está el conector, coma, después del conector, algunos afirman que produce aislamiento. Allí me hubiera gustado poner un ejemplo un poco más extenso en cuanto a la primera proposición, porque aquí, si bien es cierto, si tuviéramos un conector, pero tal vez por estilo, la persona puede optar por la coma y es válida. Pero en el caso de cuando me encuentro con ese no obstante, estilísticamente colocaré punto y coma antes de no y coma después de obstante, y lo mismo ocurre con sin embargo, ¿verdad? Punto y coma antes y coma después de embargo. Proseguimos con otra regla acá del punto y coma. Separa elementos de una enumeración cuando alguno lleva coma interna. Y esto es lo que había adelantado hace un rato. Acá vamos a tener una enumeración un poco más compleja que lleva comas internas y entonces por esa razón debemos marcar entonces al final de cada elemento enumerado un punto y coma. Dice, la mayoría de los estudiantes del curso leyeron Conversación en la Catedral, fíjense, conversación con mayúscula porque es el título de una obra, coma, novela de Mario Vargas Llosa. Entonces aquí nos vamos a recapitular la regla que ya vimos. Novela de Mario Vargas Llosa es una explicación. Entonces de allí la coma que la separa de catedral. Cuando voy al segundo elemento enumerado, como ya se ha utilizado la coma interna, entonces debo marcar el punto y coma. La palabra del mudo, escrita por Julio Ramón Ribeiro. Ahí tengo el segundo componente de la enumeración que también tiene una coma explicativa interna. Los ríos profundos, obra de José María Arguedas, el tercer elemento enumerado, y finaliza esta enumeración compleja entonces y Trilce del genial César Vallejo. Entonces, estructuralmente, por seguir la analogía del signo de puntuación, coloco aquí entonces el punto y coma para terminar la serie. Esto no lo debo hacer cuando se trata de una serie simple. En este caso ya tenía comas internas, entonces para seguir la misma estructura se ha colocado allí. Entonces, mucho cuidado porque antes de la conjunción y o después de la conjunción y colocaremos coma cuando hay elementos intercalados, es decir, algunos elementos discursivos que se utilizan, pero en un momento dado yo los puedo sacar del contexto y la proposición que he redactado no pierde sentido. Bien, seguimos ahora con otro signo de puntuación bastante interesante, que es el de los 2 puntos. Introduce una enumeración de elementos que previamente ha sido anunciada. Fíjense esto, a veces cuando vemos una enumeración, inmediatamente antes de esa enumeración colocamos los 2 puntos, pero si esa enumeración no ha sido anunciada,
mediante un elemento anticipador, puede ser una palabra o una frase, entonces yo puedo caer en un error ortográfico. Fíjense aquí, parte del éxito de un alumno en la universidad depende de 4 aspectos. Ahí en ese 4 aspectos está mi elemento anunciador. Entonces coloco 2 puntos antes de la enumeración. Ese alumno, para tener éxito, debe tener interés, organización del tiempo, esfuerzo y persistencia. Allí tenemos entonces pues una enumeración que ha sido anunciada. Fíjense lo que decía hace poco. No deben emplearse los 2 puntos antes de una enumeración si el enunciado carece de un elemento anticipador. Entonces aquí nos damos cuenta, me he matriculado en, y como viene la enumeración, tenemos la tendencia a colocar los 2 puntos. En ese caso, como no hay un elemento anunciador, no debo colocar los 2 puntos. Muy bien, me he matriculado en biología, psicología, comprensión lectora e historia de Panamá. Entonces, estos 2 puntos de aquí no están cumpliendo con la regla. Al igual que el último ejemplo, este es muy frecuente cuando utilizamos el verbo copulativo ser. Tenemos la tendencia a colocar los 2 puntos que no son válidos. Mis 3 mejores amigos son 2 puntos, Hugo, Enrique y José. Estos signos de puntuación aquí están de más. Este de aquí está de más y este de aquí está de más. Entonces, por esa razón, al inicio de la oración, pues hemos puesto X allí para que ustedes se den cuenta de que los signos de puntuación están mal utilizados. Muy bien, seguimos acá con los 2 puntos antes de una cita textual. Eso es muy usual. Aquí tengo un ejemplo corto y sencillo. El acusado dijo, allí viene la cita, ¿qué fue lo que dijo? Soy inocente, y allí hemos marcado, ¿verdad?, los 2 puntos antes de la cita textual. Eso es muy útil cuando ustedes están redactando y toman frases a veces de algunos autores para ilustrar un contenido, o puede ser una frase de algún sociólogo para dar un criterio de autoridad en un argumento. Entonces, esas citas deben anunciarse con los 2 puntos y, por supuesto, las comillas, que es un signo que vamos a ver más adelante. En la regla número 3, después del saludo en una carta o correo electrónico, debo acostumbrarme, ¿verdad? Después del saludo debo colocar los 2 puntos. Estimados vecinos, 2 puntos. En relación con la reunión de la semana que viene, puntos suspensivos, ¿verdad? Dejo el escrito en suspenso, quiere decir que eso tiene más información, pero solamente he tomado aquí para ejemplificar el caso de los 2 puntos después del saludo en las cartas y en los correos electrónicos. Y por otro lado, tenemos la regla número 4, después de encabezados en textos administrativos y jurídicos, textos que posteriormente vamos a ver su estructura y cómo se redactan. Vamos a pensar que este para es en una circular, yo tengo que colocar los 2 puntos. El resuelve es una de las partes de la resolución, entonces antes de colocar cada uno de esos resuelve, debemos colocar los 2 puntos, al igual que en las certificaciones. Después de la palabra certifica, los 2 puntos. Bien, tenemos acá un quinto caso. Se emplean los 2 puntos para introducir una explicación. Generalmente con este uso se sustituye un conector. Fíjense, aquí puede ser un conector de causa, un conector de consecuencia o un conector de equivalencia. Y entonces aquí llegamos al punto de que se pueden dar cuenta cómo un signo de puntuación también me sirve para cohesionar un texto. O sea, he decidido, vamos a suponer que ya el escrito tiene muchas marcas de conectores, y entonces para darle una variación y porque es mi estilo, entonces yo logro la cohesión
a través de los 2 puntos y vamos a ver en este ejemplo cómo se da eso. Se esforzó en todas las materias matriculadas. Obtuvo una beca completa por 3 años. Entonces se dan cuenta cómo los 2 puntos sustituyen al conector en consecuencia, pero no está en la estructura superficial. Se esforzó en todas las materias matriculadas, en consecuencia obtuvo una beca completa por 3 años. Muy bien. Seguimos ahora con las comillas. Se colocan al principio y al final de una cita textual. Ya lo habíamos visto en el uso de los 2 puntos. Aquí está el ejemplo. Ortega y Gasset escribió, 2 puntos, comillas ahora. Yo soy yo y mi circunstancia. Se usan para citar el título de un artículo, un reportaje, un cuento, un poema, el capítulo de un libro. Como tenemos aquí el ejemplo, me encanta, aquí tuve un pequeño error, me encanta el poema, puse me encanta el poema Sonatina de Rubén Darío. El título se ha puesto entre comillas, tenemos acá para marcar el carácter especial de una palabra o una expresión. Parece que últimamente le va muy bien en sus negocios, entonces tal vez yo quiero ser irónico allí, entonces marco esa palabra con comillas. Menudo cacharro se ha comprado tu jefe, ese modelo es uno de los más caros. Hay ironía allí también. Entonces cerraremos esta exposición con algunos signos auxiliares. Pueden observar ustedes aquí el caso del guión, me sirve para separar una palabra al final de la línea. Cuando tenemos adjetivos gentilicios y cada uno conserva su independencia, que eso lo vimos en acentuación, ahora tenemos ahí entonces el uso del guión, película panameña, guión canadiense, guerra franco-prusiana. Entonces allí tenemos el uso del guión, ¿verdad? Para separar adjetivos gentilicios. Indica partes de una palabra como prefijos, sufijos y terminaciones. Usa los prefijos pre para referirme a premedia. Por ejemplo, allí me falta el otro componente posgrado. Entonces, allí voy a utilizar el guión para indicar que falta la base de la palabra a la que se anteponen estos prefijos, y lo mismo en las terminaciones. El estudio de las palabras terminadas en ción, ¿verdad? Y entonces marcamos allí antes de la sufijación un guión. Tenemos acá el caso del apóstrofo. Fíjense, aquí tenemos el signo marcado dentro del paréntesis. Al citar el discurso oral marca la elisión. Ya hemos dicho que la elisión es cuando elido o quito, en este caso, una letra. Tenemos aquí, en vez de decir hemos navegado todo el día, hemos navegado todo el día. Entonces, eso para hacer una reproducción a veces lingüística. Entonces, en la transcripción utilizo este signo. Usos incorrectos, marca de plural en las siglas. No escribas las tics, así como las tengo allí, la pronuncio las tics, pero simplemente debo escribir la sigla TIC. En las expresiones abreviadas de los años o mención de una década, generación del 98, eso se acostumbra mucho, poner el apóstrofo allí, no es correcto. Lo mismo vivió en los años 30, sino vivió en los 30, sin el apóstrofo. Y el último signo que tenemos aquí es el asterisco. Fíjense, remite a una nota a pie de página. Viví en Bonn, la capital, y entonces si la persona no sabe ese Bonn a qué se refiere, a pie de página, entonces yo tengo en ese momento, era la capital de Alemania Occidental. Entonces el asterisco me remite hasta allá. Marca la omisión de palabras inadecuadas o información secreta. El señor H nos pidió que no reveláramos su identidad. Entonces allí se trata de una palabra secreta. Ahora que estamos llenando muchos formularios en línea, también hay información que nos piden que es obligatoria, y entonces esos campos aparecen precedidos de un asterisco. Y otro elemento que lo puse por allá arriba, que introduce una corrección o rectificación en mensajes electrónicos
o redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted manda un mensaje de texto y escribe una palabra en forma incorrecta, entonces usted la rectifica abajo colocando o anteponiendo el asterisco. Y lo mismo en redes sociales. A veces nos equivocamos y no queremos borrar el comentario, entonces simplemente hago la corrección anteponiendo el asterisco. Bien, aquí ahora sí van a hacer ustedes su captura de pantalla. Practiquemos lo estudiado hoy. ¿Qué van a hacer acá? Colocar los signos de puntuación necesarios. Todos los signos de puntuación que hemos estudiado el día de hoy y que ustedes vean que no aparecen en el texto, entonces los van a colocar y la próxima semana entonces solucionaremos estos casos de modo que ustedes puedan verificar si el trabajo que han realizado a distancia es correcto o no. Y acá tenemos unos enunciados un poco más cortos. Allí también hacen su captura de pantalla para que practiquen el uso de los signos de puntuación. Entonces, de esta manera, concluimos nuestra lección de hoy acerca del acento diacrítico y los signos de puntuación. Entonces, les hago el llamado a cuidarse, mantenerse en casa y proteger a todos sus familiares. Nos vemos la próxima semana. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.